Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días al doctor Martinelli, que está conectado a la sesión del exterior. Damos continuidad entonces al segundo día de los paneles de la 10ª conferencia de estudios estratégicos. Como explicamos ayer, tenemos 3 momentos con presentaciones especiales de altos directivos de la Cancillería cubana. El día de ayer fue el embajador Eugenio Martínez sobre la relación de Cuba con el Caribe, y hoy contamos un momento muy especial también con la presencia del embajador Pedro Luis Pedroso, de muchos años en la Cancillería, básicamente en el mundo multilateral, aunque hemos hecho de todo en nuestras vidas. De una larga experiencia en Nueva York, en varias capitales multilaterales, que nos viene a presentar el tema, la construcción de un nuevo orden internacional y el papel de los países en desarrollo, una visión desde Cuba. Vamos a hacer más o menos igual que se hizo ahí con Eugenio. Se hará la presentación y después disponemos de algunos minutos para comentarios. No tenemos mucho tiempo en realidad, porque después está la presentación del libro del doctor Martinelli, pero vamos a comenzar con ese formato. Yo, antes de comenzar, que no lo hice él, les pido a todos poner en silencio los teléfonos, porque de pronto salen mensajes, canciones, etcétera. Entonces, tonos de llamada, por favor, ponerlos en silencio para garantizar una buena escucha de lo que se va a poner. Entonces, embajadora, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Cabañas, muchas gracias a ti y a todo el equipo de los compañeros del CIPI por la invitación a participar en esta conferencia de estudios estratégicos. Es realmente un honor y una satisfacción, aunque somos de la casa, pero a veces, siendo de la casa, uno no está tan cercano como pretendería, ¿no? Y es una oportunidad de reencontrarnos y compartir ideas y experiencias. Bueno, como todo fenómeno sociopolítico, la historia del nuevo orden económico internacional obviamente no es una historia lineal. Yo voy a hacer abstracción de todas una serie de interioridades y contradicciones que también están vinculadas con la historia de avances y fracasos de la construcción de un orden internacional distinto, y me voy a centrar en una síntesis de una visión desde la diplomacia multilateral de cómo se fue componiendo, ¿no? la estructuración o la conceptualización sobre el nuevo orden económico internacional, sobre todo nuestra visión desde Cuba. La conceptualización sobre un nuevo orden económico internacional surgió como respuesta al orden internacional emergido en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos estados independientes que se emanciparon entonces se encontraron ante un orden económico en cuya creación no habían participado y que reproducían, en una escala todavía mayor de desigualdad y subordinación, las relaciones del sistema colonial. Es decir, el NOEI surge como necesidad y de la aspiración de los nuevos estados independientes de un orden económico internacional justo que garantizara la igualdad soberana y el desarrollo sin ataduras a los centros internacionales de poder político, económico y militar. Los fundamentos del NOEI inicialmente aparecen esbozados en la Declaración sobre la Promoción de la Paz Mundial y la Cooperación adoptada en la Conferencia Afroasiática de Bandung, que fue, por cierto, el primer gran evento entre regiones del sur. Solo participaron países del sur, en este caso, países de Asia y África, y es entendible por qué no hubo participación de América Latina en una época en que se había estructurado todo el sistema interamericano y las relaciones de América Latina con el hegemón principal, con los Estados Unidos, estaban subordinadas a esa estructuración. Con posterioridad a Bandung,
La adopción en diciembre de 1961 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 1720, que declaró el primer decenio del desarrollo y el Programa de Cooperación Económica Internacional, la primera conferencia de Comercio y Desarrollo que dio lugar a la UNCTAD en 1964 y de cuyo seno nació el Grupo de los 77, así como el establecimiento del ONUDI en 1966, entre otros, fueron procesos que permitieron profundizar en una visión diferente sobre el ordenamiento económico internacional y que maduró en la declaración política aprobada en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Argel en septiembre de 1973, en la que se invitó al Secretario General de las Naciones Unidas a convocar el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se dedicaría a considerar la problemática del desarrollo y la cooperación económica internacional. El 30 de abril de 1974, 94 Estados miembros del MNOAL presentaron a la Comisión Ad Hoc del Período Extraordinario de Sesiones un proyecto de resolución conjunto, y conjunto es porque lo presentaron entre los no alineados y el Grupo de los 77, titulado Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Ese mismo día, esos mismos estados presentaron también otro proyecto de resolución conjunto sobre un programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. El 1 de mayo de 1974, los proyectos de resolución fueron aprobados sin votación como resoluciones de la Asamblea General. Y es lo que se conocen como las resoluciones 3201 y 3202 del sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. De manera que estas resoluciones constituyeron el núcleo del proyecto del nuevo orden económico internacional. Configuraron la base de reivindicaciones de los países del tercer mundo en relación con el orden expoliador vigente. La formulación del NOE constituyó un hito en la lucha de los países del sur por la justicia económica internacional. El texto de la referida declaración señala, y yo los invitaría a leer ambos textos, porque parecería que nada ha cambiado. O sea, tienen una vigencia absoluta tanto la declaración como el programa de acción para la instrumentación del nuevo orden. Señala la declaración: los países en desarrollo, que constituyen el 70% de la población mundial, reciben únicamente el 30% de los ingresos mundiales. Ha resultado imposible lograr un desarrollo uniforme y equilibrado de la comunidad internacional con el orden económico actual. La disparidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo continúa aumentando en un mundo regido por un sistema que se estableció en una época en que la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como estados independientes y que perpetúa la desigualdad. La declaración subrayó que el nuevo orden económico internacional debía basarse en los principios de igualdad soberana de los estados, libre determinación, la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, el derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más apropiado para su propio desarrollo, sin sufrir ninguna discriminación como consecuencia de ello. La más amplia cooperación internacional entre todos los estados, basada en la equidad y que permita eliminar las disparidades existentes en el mundo y asegurar la prosperidad de todos. El derecho a la participación plena y efectiva de todos en la solución de problemas de tipo económico, la no discriminación, el respeto a la integridad territorial, el derecho al control directo de los recursos naturales y la reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas transnacionales
entre otros importantes principios. La implementación de las medidas del programa de acción fue una de las principales preocupaciones del MNOAL y del Grupo de los 77, que impulsaron entonces proyectos para la integración económica y la cooperación en el área del comercio, como el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Económico y Social, el Fondo de Productos Básicos, que tan importante papel jugó en su momento, y el Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales, entre otras iniciativas. Otro paso significativo en el camino hacia la creación del NOEN tuvo lugar en diciembre de ese mismo año, es decir, del año 74, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, resultado del informe de un grupo de trabajo que había estado sesionando en el periodo precedente. La Carta, que se estructuró en 4 capítulos y 34 artículos, se refiere a una amplia variedad de asuntos. El primer capítulo refrendó los principios fundamentales de las relaciones internacionales que fueron esbozados en la Declaración del NOEN y añadió otros como la extensión de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia y la necesidad del libre acceso al mar y desde el mar para los países sin litoral. La Carta reconoce el derecho a elegir el sistema económico, político, cultural y social que a cada pueblo convenga, el derecho a los recursos naturales, a reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de la jurisdicción interna, a nacionalizar, expropiar o transferir los bienes extranjeros, a asociarse en organizaciones de productores de materias primas, a participar en la adopción de decisiones para la solución de problemas económicos, financieros y monetarios mundiales, a beneficiarse de los avances y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para acelerar el desarrollo, a eliminar individual y colectivamente el colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y otras formas de agresión. Paralelamente, entre los deberes de los Estados se estableció el de información y consulta para la explotación de los recursos naturales compartidos, la responsabilidad de todo Estado de promover el desarrollo económico, cultural y social de su pueblo, el deber de cooperar para facilitar las relaciones económicas internacionales, para promover el desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico en el mundo y entre los países en desarrollo. Lograr una expansión del comercio mundial en mejores condiciones y promover el desarme general y eliminar toda forma de discriminación racial. Especialmente se señala el deber de los países desarrollados de mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias y conceder trato preferencial generalizado a los países en desarrollo. El deber de afianzar la cooperación económica, el comercio mutuo, debiendo conducirse en sus relaciones económicas de manera respetuosa a los intereses de los demás. El deber de los desarrollados de ayudar a los menos adelantados, a los países en desarrollo sin litoral y también a los insulares, para que alcancen un desarrollo justo. El deber de todos los estados de coexistir pacíficamente. O sea, es todo por lo que Cuba ha estado luchando en el mundo multilateral desde que triunfó la revolución. La propuesta de establecimiento del nuevo orden económico internacional exigía, en fin, la creación de un orden humano y verdaderamente justo, inclusivo, sostenible y estable, capaz de proporcionar beneficios para todos sus participantes. El NOEN reafirma los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, profundizados mediante la promoción de la política de coexistencia pacífica, activa,
en el movimiento de países no alineados. Sus postulados enfatizan claramente que el NOE permitiría un desarrollo económico equilibrado y la suspensión del vetusto modelo de relaciones que ha dado lugar a la dependencia y el empobrecimiento todavía hoy de los países en desarrollo. Sin embargo, el NOE nunca llegó a instrumentarse. Lo frustraron desde sus inicios los países capitalistas desarrollados, que cercenaron la capacidad de las Naciones Unidas para aplicarlo e impidieron la implementación de las medidas previstas en el programa de acción con el fin de asegurar el sostenimiento del injusto orden económico internacional que les favorece. En su lugar, se entronizaron las corrientes neoliberales, promoviéndose un mundo hiperglobalizado en el que la iniciativa privada, la demonización del Estado como actor y regulador económico, la competencia y la inversión se convirtieron en los nuevos derroteros para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Y todos recordaremos cómo se fueron en Naciones Unidas desmontando todas aquellas estructuras que tenían o que hubieran tenido un papel importante en la estructuración de estos nuevos órdenes. O sea, recuerdo, por mencionar solo un ejemplo, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, que en aquel entonces estaba abocada a la negociación de un código de conducta para las empresas transnacionales. Y eso se lo volaron en pedazos en el primer proceso de reestructuración de las Naciones Unidas en los sectores económicos y sociales. Estamos hablando años 89, 90, coincidentemente con el derrumbe del campo socialista. Por cometí decir, bueno, todo este impulso, toda esta conceptualización también surge en el mundo bipolar, ¿no?, donde existía un campo socialista que apoyaba las posiciones del mundo en desarrollo. A partir de tan complejo escenario, no se puede desconocer el importantísimo papel desempeñado por el G77 y el MNOAL en las Naciones Unidas como principales impulsores de la cooperación técnica y económica entre países en desarrollo. Otro ámbito de la cooperación que también estaba concebido dentro de la conceptualización del NOE y que a partir de la complementariedad permitía mantener la vitalidad de una agenda orientada a impulsar un mayor desarrollo de los países subdesarrollados. Desde el propio inicio del proceso revolucionario, Cuba ha hecho una importante contribución a la defensa, promoción y preservación de la lucha por un nuevo orden económico internacional. Tan temprano como en 1960, al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder de la revolución estableció un paralelismo entre los problemas enfrentados por el pueblo cubano y aquellos comunes al tercer mundo, cuando explicó las razones que llevaron a la primera declaración de La Habana. Allí apuntó que si se resolvían los desequilibrios al interior de cada país, ello podría tener también un impacto estructural a nivel global. El inicio de la epopeya internacionalista cubana, con el envío de la primera brigada médica a Argelia en 1963, que se extendió y multiplicó en la medida que avanzó la revolución y es hoy parte de nuestra política exterior, demostró en términos prácticos que es posible un nuevo tipo de cooperación internacional para el desarrollo, que es uno de los fundamentos del NOE. Cuba también jugó un papel destacado en las negociaciones que llevaron a la adopción de la Declaración y el Programa de Acción para el establecimiento del NOE. En 1979, La Habana acogió la sexta conferencia cumbre del Movimiento de Países No Alineados, cuya agenda económica reflejaba entre sus prioridades la evaluación del carácter injusto del sistema económico internacional de la época y de las características de aquel momento de la crisis económica capitalista, los problemas de los países subdesarrollados para su industrialización y redespliegue industrial, el carácter nocivo de las empresas transnacionales
y su papel como instrumento de política exterior del imperialismo, el fracaso en los intentos de reformar el sistema monetario internacional y la lucha por el establecimiento del NOE, con lo cual Cuba demostró que continuaba liderando los esfuerzos por avanzar en ese objetivo preterido de los países del tercer mundo. Al informar a la Asamblea General de la ONU sobre los resultados de la cumbre, Fidel expresó: somos 95 países de todos los continentes, que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Actuamos en política internacional como un actor global independiente. En el epílogo de su libro La crisis económica y social del mundo, que constituyó una documentada y exuberante radiografía de la situación económica mundial hasta 1983 y sus repercusiones en los países subdesarrollados, presentado a modo de informe de la presidencia cubana a la 7ª cumbre del movimiento en Delhi, el comandante en jefe delineó toda una plataforma de acción para los países del tercer mundo que mantienen plena vigencia y reafirman la necesidad del mundo. A partir de la explosión de la crisis de la deuda externa, el liderazgo personal de Fidel para articular un movimiento de países deudores en los años que siguieron fue también una importantísima contribución para la movilización de la conciencia social, las fuerzas progresistas y gobiernos en favor de la cancelación de la deuda para el gran número de países que no tenían la posibilidad de pagarla. La primera reunión de jefes de Estado o Gobierno del Grupo de los 77, conocida como la Primera Cumbre Sur, se celebró entre el 10 y 14 de abril del año 2000 en La Habana y fue otra contribución significativa de Cuba para potenciar el liderazgo del grupo contra el proceso de globalización neoliberal que para entonces se había extendido en el mundo. Al caracterizar la globalización en su discurso a esa primera cumbre del sur, Fidel expresó: durante décadas al tercer mundo se le ha repetido un discurso simplista y único, y se le ha impuesto una única política. Se nos ha asegurado que el mercado sin regulación, la privatización máxima y la retirada del Estado de la actividad económica eran los principios infalibles para alcanzar el desarrollo económico y social. Siguiendo esos principios, los países desarrollados, y en especial los Estados Unidos, las grandes transnacionales beneficiarias de esa política y el Fondo Monetario Internacional, diseñaron en las 2 últimas décadas el orden económico mundial más hostil para el progreso de nuestros países y también el más insostenible para el mantenimiento de la vida en términos sociales y ambientales. La globalización, dijo Fidel, fue encerrada en la camisa de fuerza del neoliberalismo y como tal tiende a globalizar no el desarrollo, sino la pobreza, no el respeto a la soberanía nacional de nuestros estados, sino su violación, no la solidaridad entre los pueblos, sino el sálvese quien pueda en medio de desigual competencia en el mercado. De la cumbre resultaron la declaración y programa de acción de La Habana que le dieron al G77 una visión para el futuro y una plataforma orientada a la acción, en particular para rescatar e impulsar la cooperación sur-sur. Asimismo, la exitosa celebración en Cuba de la 14 Cumbre del MNOAL en septiembre de 2006 marcó una pauta para el relanzamiento del movimiento en el plano multilateral
que permitió enfrentar de manera más efectiva los retos que imponía la unipolaridad en las relaciones internacionales y pasar a una acción proactiva en defensa del multilateralismo y de las principales prioridades de los países no alineados. En 2008, en el contexto de la nueva crisis financiera que golpeó al mundo desde el año precedente y de la supuesta guerra contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos, Cuba volvió a enarbolar en las Naciones Unidas la bandera del nuevo orden económico internacional. Por 123 votos a favor y con el único voto en contra de los Estados Unidos, las Naciones Unidas adoptó la primera resolución que daría continuidad a los esfuerzos lanzados por la comunidad internacional en 1974. La resolución 63-224, titulada Hacia un nuevo orden económico internacional. Desde entonces, Cuba, primero anualmente y ahora de manera bienal, presenta y coordina a nombre del G77 esta resolución de la Asamblea General. El más reciente texto sobre esta cuestión, la resolución 79-215 de 2024, que conmemora justamente el 50 aniversario de la proclamación de los principios de la Declaración y el Programa de Acción sobre el NOE, constituye un texto de mayor elaboración que también se nutrió de los progresos alcanzados por la presidencia cubana del Grupo de los 77 durante el año 2023, que reconoce la evolución del tema y remarca la prioridad de su atención. Asimismo, reitera que se insta encarecidamente a los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no son compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas e impiden la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo. Hoy, por distintas razones, aunque por distintas razones, se reconoce tanto por países desarrollados como por países en desarrollo la necesidad de una reforma de la gobernanza económica mundial, el sistema financiero internacional y las instituciones pertinentes, y se exige que sea mayor la voz y participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones económicas. Se da mayor importancia a otros documentos finales de las grandes cumbres y conferencias multilaterales que, si bien constituyen los procesos más modernos, son en alguna medida herederos del NOE. Los resultados alcanzados durante la presidencia cubana del Grupo de los 77 en el 2023, especialmente la conformación de sólidas posiciones sustantivas para procesos de connotada importancia multilateral, como la reforma de la arquitectura financiera internacional, el inicio de la preparación de la cumbre del futuro efectuado un año después, la celebración en La Habana de la cumbre del G77 dedicada a examinar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación también en el año 2023, la preparación del documento final de la tercera cumbre sur en Kampala, así como la primera cumbre del G77 en el marco de una conferencia climática organizada por Cuba durante la COP28 de Dubái, constituyeron un tributo y renovación de los esfuerzos para vigorizar la lucha en favor del establecimiento de un nuevo orden económico internacional. En igual sentido, el segundo Congreso sobre los desequilibrios del mundo, las urgencias de paz y desarrollo y la necesidad de un nuevo orden económico internacional, organizada desde la academia y organizaciones progresistas internacionales, efectuada en La Habana en abril del 24, fue una inspiradora acción para rescatar y actualizar el reclamo por un nuevo orden internacional que igualmente atienda a los retos que plantean los temas emergentes como resultado de la nueva revolución industrial desde la tecnología digital
y la inteligencia artificial, así como el colapso ambiental que definen las condiciones actuales de desarrollo, especialmente para el sur global. Tanto más que ayer, hoy se requiere una total refundación de las instituciones que rigen el funcionamiento de la economía mundial y determinan el sistema de gobernabilidad global para dar paso a la equidad, la no discriminación y la lucha por el bien común. La implementación del NOA continúa siendo una deuda pendiente con nuestros pueblos y para la salvación de la humanidad. Muchas gracias. Le agradecemos al embajador Pedroso su excelente presentación con los momentos y temas principales del tema que nos ocupa. Por razones de tiempo, pregunto si hay algún comentario, alguna pregunta, porque tenemos al doctor Martinelli esperando para hacer la presentación de su libro, que va a ser presentado oportunamente. Si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta para precisar, yo preferiría que los comentarios se lo hicieran directamente después del embajador Pedroso en el tiempo, en otro momento, pero si hay necesidad de precisar ahora alguna cuestión. Bueno, si no fuera el caso, dice Lourdes que sí, que me va a hacer preguntas después. Ayer, cuando presentamos al embajador Eugenio, decíamos que los diplomáticos cubanos les ha tocado una experiencia que no solo viene de la academia y los estudios universitarios y el cuello y la corbata. Los que conocen al embajador Pedroso lo habrán visto su actuación básicamente en espacios multilaterales, pero habría que decir aquí que muchas de las cosas que ha dicho ahí las ha defendido de diversas maneras. Tuvimos el gusto de coincidir en la República Popular de Angola, en misión militar ambos, donde le tocaron varias misiones que, como Eugenio, también significaron riesgo para su vida, y felizmente lo vimos regresar victorioso de aquella misión. Lo digo en términos de que, de nuevo, los diplomáticos cubanos no son solo lo que se ve en las noticias del cuello y la corbata, sino le toca defender las ideas de diversas maneras. Entonces nos da mucha satisfacción que al cabo de los años coincidamos en este ejercicio teórico. Seguimos la batalla. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo no los coarté, fue cabaña. No, hay algo que es disciplina de evento, entonces tenemos que cuidar los tiempos, y le agradecemos, además, porque sabemos que los minutos que nos dedica acá se los roba de sus funciones en la Cancillería. Muchas gracias, embajador. Gracias a ustedes. Le doy la palabra entonces.